Lo que están escuchando de fondo somos nos, el grupo en este caso es Polenta. Los que se acuerdan de mí y los que no me conocen, yo soy Jalil, el cantor y cofundador de la banda, junto con Aníbal Ferrando. El rock, en los tiempos de la dictadura, tuvo su principal desarrollo en la vertiente progresiva, en el jazz rock y en el hard rock derivado de bandas como Deep Purple y Led Zeppelin. Una de las bandas más relevantes de la escena del rock duro uruguayo fue Polenta, fundada en 1982 por el guitarrista Aníbal Ferrando y el cantante Jalil. Polenta se convirtió en un fenómeno del under montevideano a partir de los ciclos que hicieron en El Reloj y el Templo del Gato. Llegaron a tocar en el Teatro de Verano en el concierto de los 10 años de Meridiano Juvenil, antes de emigrar a San Pablo y transformarse en Poseidón. En esa época Aníbal y yo estudiábamos en la misma facultad de Humanidades y Ciencias, él en Oceanografía, yo en Historia. Y Rosario, que era la novia de él en la época, fue la que hizo el puente conector, diciéndome así: Jalil, ¿sabes de que mi novio, él toca guitarra y esto quiere hacer una banda? Mi modelo en aquella época era Deep Purple, realmente una banda que me gustaba mucho, arriba de Led Zeppelin, que era uno de los modelos fuertes. Y dije, ¿cómo consigo hacer una banda con una voz como la de Ian Gillan? Con las ideas que tengo, de los temas que tengo, riffs, estribillos. Yo en esa época tenía la primera banda punk de la época, que se llamaba Cobra. Éramos solo 3, era un power trio, como se dice. Ahí conocí a Aníbal. Aníbal me dice, vamos a hacer un ensayo en casa. En la época Aníbal vivía allá en Millán, casi Boulevard, en los altos de un bar. Y empezamos a probar y dije, sos vos, es este, el animal, ¿dónde estaba este tipo? Y bueno, así fue que empezamos, la base de las ideas mías en cuanto a la composición, él también componía, la voz de él como uno de los ítems más importantes de ese proyecto, y después se sumaron Gastón y Julio, que son 2 hermanos Aguilera, que tienen un poder, una masa una masa rítmica increíble. Realmente fue la mejor integración de Polenta, creo que fue cuando estuvieron Gastón y Julio. Nosotros, en esa época, para que te des cuenta, la gente se ubique, nosotros teníamos la tecnología ahora, internet, televisión, etc. Nosotros lo que teníamos era un disco de pasta, que estaba buenísimo, que para sacarle los pisques yo le ponía el dedo arriba cuando giraba para enlentecerlo, para saber, para escuchar, a ver cuál era el sonido, cuál era, cómo sacar y cómo practicar y cómo poder hacer todo eso. Entonces, Polenta salió de que nos gustaba Queen, Deep Purple, Led Zeppelin. Veníamos de toda esa pesada, nos encantaba tocar eso. Y cada uno de nosotros quería aportar lo que sabía. Nadie se decía, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, ese golpe no va. No, era, mira, tengo esto, ta. Y nosotros lo que hacíamos era interpretar lo que el otro hacía y plasmarlo en la música, hacerlo música. Pero en ese momento éramos uno. Ahí va, esa es la palabra. Éramos 4 personas, y lo que nos veía la gente, pero cuando estaba el primer acorde, ya éramos uno solo. Después de tantos años, muchos nos han descartado, dudos que antes ni bien tenían la presa. Meridiano Juvenil de Conuña fue un campeonazo, y junto con el Cacho Badín, que les gustó nuestra propuesta y empezó a darnos manija en la radio. Creo que no había día donde no pasaran canciones nuestras, y eso fue haciendo que mucha gente escuchara y bueno, se adhiriera y empezara a seguirnos yendo a los toques y comentando, ¿no? Y eran 18 de julio, el Teatro Reloj en la Galería de las Américas, creo, en la Galería de las Américas,
y pusimos un cartelazo de una pancarta en la vereda, rock duro uruguayo de un lado y del otro, en la vereda, poníamos cartelitos en las columnas de noche, salíamos con Jalil y pusimos carteles, algunos amigos nos ayudaban también, muy apechugando, ¿no? Porque queríamos hacer las cosas y queríamos mostrar, como todo músico, ¿no? Con 20 y pocos años. Y bueno, así fue que empezamos a hacer el ciclo, porque empezó a ir gente y bueno, hicimos otro y seguía yendo gente y la gente se pasaba la bola. Había tanta energía arriba de ese escenario. Mira, yo esa noche rompí como 2 juegos palo a palo. Pero además, había tanta energía que Jalil, en uno de sus cantos, y de ver la gente parada y gritando, o sea, era como que ya cantaban, se acabó el confort y todo eso, la gente ya la cantaba. Que en una de las vueltas hace así Jalil con la cabeza, y mi hermano tiene un jazz bass, un bajo de los Polenta, jazz bass, le partió con la cabeza una clavija. O sea, la clavija rota, todo el bajo desafinado y creo que solía en dos cuerdas. Y viste que tenía toda la potalla, viste, sí, bueno, acá encajo todo, viste, y con 2 cuerdas tuve que hacer lo que pude. No, ni se dieron cuenta y seguimos y y todo terminamos, ese show que lo terminamos se me pone ahora como la piel de gallina, como yo, es como que lo estoy viendo ahora, al borde del gozo y toda la gente parada, entonces son esas, es decir, Polenta, sin menospreciar a nadie, transmitía, de repente no tanta técnica, pero sí lo que sentía lo transmitía y a la gente le llegaba. Por cada show yo perdía cerca de 2 kilos. ¿Tenés idea de lo que es eso? Yo me pesaba, ¿no? Yo me pesaba y decía, ¿puedo haber perdido 2 kilos? Y el otro show iba a empezar antes, por las dudas, y no puede ser. Y perdía 1,5 kilos, 2 kilos, perdía por show. Imagínate la energía, imagínense la energía que habría en eso. En los shows había algo en el centro del escenario, hacia arriba, hacia la cabeza, es medio loco lo que estoy diciendo, ¿no? Pero era brutal y esa energía la generamos los 4, los que estamos arriba. Yo no sabía si había gente o no había, o sea, mucho no es que no me importara, sino que era tanto el disfrute que obviaba ciertas cosas. En un patrón musical rock no podía ser una cosa atada, amarrada, era una cosa suelta, era una cosa volcánica, era una cosa bien sanguínea. Entonces, lo que yo hacía en el escenario, aquellas coreografías que no eran estudiadas, que eran instintivas, reflejaban el estado de ánimo de la época y el mensaje que la letra estaba diciendo en cada una de esas estrofas. Nosotros empezamos en una época difícil de la política del Uruguay, que fue la dictadura, o como se le quiera decir. Estábamos muy apretados, muy aprisionados, y las canciones, todo lo que queríamos decir, las letras las apretábamos mucho, no salía lo que realmente se quería decir. Había que escribir las letras y llevar la jefatura. Y ellos te decían si sí o no, te tachaban o no, o te decían vale, y nosotros íbamos de frente, arriba del escenario y cantábamos lo que teníamos que cantar. Así terminamos varias veces con los señores agentes en la puerta, derechos todos para la jefatura. No les importaba, digo, porque en realidad la gente se re divertía, la pasaba re bien. Y a nosotros lo que nos daba la satisfacción en esa época era saber que transmitíamos, que hacíamos algo. Esta música que están escuchando ahora, no sé si el micrófono está captando, se llama Cayendo en la Pasión. ¿Qué pasión es esa? Es la pasión de querer gritar algo que años y años de represión habían castrado de nuestras gargantas. Una revuelta de querer quebrar estructuras, una revuelta de querer gritar aquello que nosotros teníamos guardado en nuestras entrañas y teníamos que exprimirlo para afuera, expresarlo, sin tapujos, sin miedos, sin tabús,
como la represión nos quería imponer en los padrones de la época. No tienes fuerza si te dejas caer, te anula la mente el deseo de volver a ser, partir tu cuerpo y beber el dulce mal, la pasión despierta, siente tu carne cansada. La gente venía en torbellino detrás de nosotros. Y eso se repetía en el Teatro El Reloj, eso se repetía en el Teatro del Anglo, y donde llegó al punto álgido fue en los 10 años de Meridiano Juvenil, que fue en 1983 en la concha acústica del Parque Rodó. Dio miles de personas, miles. Aquello era un hormiguero. Y había otras bandas. Nosotros éramos una de ellas. Estaba Siddhartha, Zaffaroni, Polenta, no me acuerdo de las otras. Más eran las bandas que estábamos en boga en la época, que estábamos más flotando en la época. Y lo que más me emocionó fue cuando salí al escenario lleno, la gente gritando por Polenta. Cuando los públicos nuestros eran chicos, puntuales, Teatro Reloj, pero un teatro verano lleno de gente gritando por nosotros. Y después cuando salimos empezaron a cantar las canciones nuestras. Se acabó el confort, yo qué sé, Corazón de Rolling Stone, la Vuelta de los Rockeros, yo qué sé. Entonces me acuerdo que me temblaban las piernas, ¿no? Porque fue una emoción muy fuerte. Y nosotros queríamos guerra, éramos jóvenes, queríamos tocar, queríamos trascender, tener un poquito de... y para España no nos daba la nafta, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Argentina, Brasil, que son los mercados grandes donde hay mucha música y que de repente podamos abrir brecha. O sea, fue muy de película. Muchos amigos nos decían, vos, ustedes son locos. Y sí, bueno, es el sueño, tenemos un sueño fuerte y tenemos ganas y tenemos con qué mostrar. Bueno, de hecho, en aquella época, los que nos fuimos para Brasil, ya no éramos la banda original, ni la segunda ni la tercera, porque había gente que tenía familia, que tenía cosas que no podían acompañarnos en esa cruzada, ¿no? Porque fue una cruzada. Entonces eso también requirió que hubieran cambios en la integración, pero siempre Jalil y yo marcando la punta, ¿no? Entonces las primeras presentaciones que nosotros hicimos acá los chocaron, porque para comenzar estaba en español, letras violentas, una mise en scène en escenario violenta. Entonces las personas, de repente llegamos, con toda aquella cosa, yo me pintaba la cara, tenía los brazaletes de heavy metal y aquella cosa toda, lo llevó a chocar. Por lo tanto, conocimos gente que tocó con nosotros. El primer show fue el 23 de enero del 85 aquí. En Brasil fue con Lobones y Ronaldos, fue con el grupo Los Inocentes, que son grupos de aquella época que todavía hoy están activos. Y después de eso tuvimos que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque para nosotros Polenta es eso, lo que era el grupo. Energía, fuerza, aquella cosa toda. Acá Polenta era la comida. Entonces tuvimos que cambiar el nombre para Poseidón, que es el nombre que perduró hasta el encerramiento oficial de la actividad de Brasil.